Hola a todos, soy Poro y este es mi primer video. Les presento el órgano, una máquina para componer, reproducir, guardar y leer música. Una máquina muy novedosa que usa las nuevas functions y las nuevas notas de la versión 1.12. Antes de comenzar, les quiero pedir ayuda. Esta máquina no carga bien en mi computador, por lo tanto no la he podido testar adecuadamente. No solamente esta máquina, Minecraft, el juego, no carga bien en un laptop como el mío porque es muy viejo. Por lo tanto, no juzguen lo que van a ver ni sobre todo lo que van a escuchar sin antes descargar el link y probar este invento en su propio computador, que seguramente es algo menos anti-gamer que el mío. Vamos a reproducir la partitura que ya está puesta para comenzar a probar el órgano. Antes vamos a bajar el render distance. Ustedes deberían dejarlo en 5. Yo solamente lo estoy bajando para testear mi invento en mi máquina, pero bajo 5 puede haber errores y graves errores que pueden destruir sus propias partituras. Así que no lo hagan, no me sigan hasta acá. Muy bien. Play. Bueno, como vieron, sí hubo muchos errores de ritmo, sobre todo. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Volvamos. Aquí, ustedes pueden ver que... Hola de nuevo, como era de esperar, bueno, no seamos tan negativos como era posible. El juego y mi computador, este viejo y fiel laptop, se crashearon unos momentos después de esa pésima demostración musical de nuestro órgano. Les ruego que prueben mi máquina en sus propios computadores y verán que suena muy distinto. En este momento estoy en el spawn, donde ustedes van a aparecer por primera vez cuando carguen el mundo, y se encontrarán con este panel. Este panel tienen que dejarlo tal cual como lo ven o como venía. Bueno, en verdad pueden cambiar esta sección, que es la sección de día, noche, tiempo y clima, pero el permaloader tiene que estar activo. ¿Qué es el permaloader? Nembom descubre e inventa este dispositivo hace muy poco que nos permite cargar los chunks que queramos en cualquier parte del mapa en forma permanente. Eso no se podía hasta Nembom. Es muy revolucionario y ayuda a que tengamos algunos dispositivos sensibles sin fallas, como por ejemplo este órgano, que antes de usar el permaloader a veces cargaban mal las notas, tanto para reproducir como para escribirlas en la partitura. En este mundo el permaloader funciona si nosotros bajamos la palanca. Si nosotros desactivamos el permaloader, así, en realidad queda activo hasta que nosotros abandonemos, cerremos este mundo de single player. Una vez que volvamos, y si la palanca está así, ya no se volverá a activar.
Bueno, esta palanca la dejamos así, no es necesaria en nuestro caso porque no necesitamos mantener cargado el permaloader sin jugadores. En el caso, por ejemplo, de un server que quiera mantener viva su fábrica de hierro que es sensible a los descargas de chunks, entonces puedes cargarla con esta palanca y aunque no haya jugadores en el mundo, seguirá haciendo hierro. Bueno, antes de volver al órgano, revisen los requisitos y las advertencias en la descripción del video para empezar a usar el órgano. Revisemos los componentes de la consola de nuestro órgano. Bueno, aquí tenemos la partitura. Acá vemos 3 teclados o manuales, 2 grandes que corresponden a la sección melódica alta y melódica baja, y la sección rítmica. Acá tenemos las palancas de los registros o de los instrumentos. Estos son de la sección melódica y estos botones de acá son los registros de la sección rítmica. Las notas van desde este fa sostenido al fa sostenido 7, me parece, desde acá. Este fa sostenido de aquí es el mismo que el fa sostenido de acá, para que se acuerden. Luego acá tenemos también otras palancas que son los registros o los stops, lo mismo que acá, pero para notas individuales. Explicaríamos un poquito más adelante cómo funcionan esto. Acá tenemos el panel de composición y reproducción. Acá el panel de almacenamiento, de guardado y selección. Aquí una palanca que silencia el feedback de los comandos, por eso en el chat no nos aparece nada. Hay una palanca de seguridad que nos permite tocar nuestras notas con estos botones o esos botones sin que nada se escriba en la partitura. Y bueno, aquí una palanca un poquito más avanzada que sirve para octavar o escribir una octava más abajo las notas en la partitura, que automáticamente en cualquier caso siempre se van a octavar a partir de este 2.7. Y bueno, y un poro guapo, y adentro de la máquina, si nosotros entramos por esta puerta, podemos cambiar los pasajeros del carro de seguimiento de la partitura. Aquí se pueden cambiar los pasajeros, el número y las personas. Y aquí podemos cambiar en estos bloques de comando los títulos de las pistas. ¿Cómo componer una pista? Bueno, lo primero es tener, a menos que queramos modificar una pista ya puesta, una nueva partitura. Para eso podemos o bien borrar la partitura, pero en este caso la perdemos, o guardarla en alguna de estas columnas. Para eso apretamos el botón de abajo, como en este caso queremos guardarla aquí. Apretamos guardar y esperamos que cargue varios chunks para allá, que va a tomar unos segundos. En el caso de mi computador, por ser tan viejo,
se demora bastante para que toda esa partitura se guarde y nos dé una partitura en blanco. Esta parte ahí ya lo logró, y como ven, ahora que se está cargando la imagen, vemos que tenemos una partitura en blanco. Esta parte es bastante delicada. Si ustedes no guardan, seleccionan un tema cualquiera, ese tema sobrescribe la partitura que ustedes tenían seleccionada. Asimismo, si ustedes guardan la partitura en una sección donde ya hay otra, se sobrescribe en esa sección, en esa columna de guardado. Antes de seguir con las opciones de composición, olvidé mencionar las opciones de reproducción al principio del video. Al principio del video, si se acuerdan, teníamos esta palanca activada, que es la de el carro de seguimiento a la partitura, que nos llevó desde este punto al final de la partitura mientras se reproducía el tema. Si nosotros la desactivamos y volvemos a poner el tema, aunque ahora no lo tenemos seleccionado, por lo tanto no lo podemos hacer, no nos moverá de este sitio. Así nosotros también podemos desactivar el tema, o sea, podemos apagar esta palanca en cualquier segundo sin ningún problema. Acá abajo tenemos un repeater que nos permite cambiar el tempo o la velocidad de reproducción de las pistas a todas estas velocidades distintas. 4 velocidades. Está desde un redstone tick por pulso, es decir, por tiempo en la partitura, es decir, 10 Hz, 10 pulsos por segundo. Vamos a dejar en 2 como estaba antes. Componer, la parte más interesante y educativa del órgano, pero también la más tediosa y exigente de paciencia. Para colocar una nota en la partitura, primero tenemos que saber cómo usar los registros. ¿Qué son los registros? Los registros son timbres o sonidos de instrumento que corresponden a cierto rango de notas que son posibles de activar para ese rango de notas. Por ejemplo, acá nosotros tenemos seleccionado la guitarra, y entonces el rango de notas que corresponde al mismo color, es decir, al naranjo, son activadas para la guitarra, es decir, desde este fa sostenido al fa sostenido de allá. Si nosotros apretamos cualquier tecla, suena la guitarra. Nosotros podemos tener, por ejemplo, desactivado la guitarra y activar el bajo. Entonces ahora ya no sonará la guitarra, sino que sonará el bajo. Si nosotros activamos el bajo en la guitarra, ¿qué creen que pasará? Suenan las dos. Aquí también, estos son palancas de registro, pero para estas notas particulares que me pareció mejor individualizar sus propios registros, porque tienen muchas posibilidades de timbre. En la sección rítmica no nos complicamos tanto y podemos seleccionar un timbre, por ejemplo chime, y todas las notas en todo el teclado van a sonar con ese instrumento.
Nosotros ahora estamos probando los sonidos y lo podemos hacer porque tenemos la palanca de seguridad activada. Si la desactivamos, entonces podemos comenzar a poner las notas en la partitura. Coloquemos ahora algunas notas en la partitura para ver cómo suenan. Poro nos señala el pulso donde las notas van a ser colocadas. Nosotros podemos mover a Poro con estas flechas. Coloquemos, por ejemplo, en esa posición un Fa. Ahí está. Apareció un Fa y Poro, si lo volvemos a apretar, o bien tocamos ese botón, suena el Fa que acabamos de colocar. Podemos poner más de una nota, por ejemplo ponemos un Fa pero una octava más abajo. Ahora suenan las dos notas en esa posición. Podemos saber también qué notas hay si desactivamos el silenciador del feedback de comandos. Entonces si nosotros volvemos a apretar acá, nos muestra qué notas tenemos. Si no nos gusta cómo suena, podemos borrar el tiempo donde estaba Poro y se borran las notas en ese pulso. Si movemos al Poro hasta acá, en el siguiente vez que lo movamos no se va a caer, sino que va a repetir uno de estos paneles en blanco y lo pondrá un poco más acá. Entonces la partitura puede extenderse todo lo que se quiera hasta allá. Acá en este mundo, en el wall shape, tenemos un límite de 500 pulsos, pero extendiendo este patrón de hoppers con ítems se puede extender indefinidamente en partituras que pueden ser de muchos kilómetros, pero no conviene porque demorará demasiado cargarlo y puede sobrecargar fatalmente nuestra máquina. ¿Qué más? Bueno, una vez que terminen la partitura o quieran dejar el proyecto hasta ahí, o bien quieren escuchar, probar cómo se escucha hasta ese momento, tienen necesariamente que cerrar la partitura, terminarla, que no es un término definitivo, pero permite la prueba. Bueno, me adelanté y puse varias notas para que probemos cómo suena. Bueno, Poro hasta acá y quería mostrarles que no se va a caer si es que lo ponemos más adelante, sino que, como ya he dicho, crea otra sección para las notas. Probemos cómo suena o no funciona. ¿Por qué? Pues porque no hemos cerrado la partitura. Para cerrarla tenemos que poner terminar partitura.
Y ahora, no son los doors, no se preocupen. Eso fue. Bueno, el término no es definitivo, necesariamente. Puedo ir al final de la partitura y así traslado al poro hasta acá y simplemente borro el término así. Bueno, hemos llegado al final de este video y solo quiero agregar que el órgano es una máquina con comandos autorreferenciados en sus coordenadas, es decir, que podemos tomar y copiar todo el órgano y pegarlo en cualquier mapa y en cualquier lugar siempre y cuando mantengamos la orientación sin modificar nada, excepto la ubicación de estas cadenas de hoppers con ítems que tienen que ubicarse en los límites de los chunks y este loop de hoppers que está justo en esta intersección de chunks para cargar esta línea de circuitos. Este es el circuito de el pulser, el pulsador, que nos da los pulsos de nuestra máquina, que curiosamente solamente funciona en dirección este-oeste. En dirección norte-sur no da los 10 Hz, sino que cambia. Bueno, casi lo olvido. Recuerden también que esta máquina funciona con las functions, es decir, si ustedes lo cambian de un mapa a otro, tienen que también copiar la carpeta de functions que está en la carpeta saves del juego. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me escriben en los comentarios y no olviden revisar los documentos que están en el archivo adjunto. Compartan sus composiciones y nos vemos en otro video. Pónganle me gusta. Chau.